serie Estando bajo la promesa. ¿Cuántos saben que hay una promesa? Hay una promesa, lo vimos desde el Antiguo Testamento. Las promesas empezaron desde el mismo huerto del Edén. Allí empezaron, desde la caída, allí empezaron las promesas. Y hablamos de la promesa el domingo pasado y vimos que Dios había dado una promesa al pueblo del pacto. Y la promesa era de que ellos iban a hacer su tesoro especial. ¿Usted se imagina que Dios te dé esa promesa? Mira, yo te prometo que tú vas a ser mi tesoro especial. Y dice, wow, yo tu tesoro especial. Pero todavía faltaba confirmar los requisitos de esa promesa. Porque esa era la promesa del pacto. Un pacto. Se trataba de... Esos requisitos se trataban de un culto. Había culto. Se requería sacrificio. Se requería un compromiso hablado. Un compromiso hablado. Y todo eso iba a confirmar esa promesa. Yo voy a leer en Éxodo 24, del 1 al 18. Si usted quiere seguirme con su Biblia. Si no, yo lo voy a leer aquí. Éxodo 24, del 1 al 18. Esta es la escena de la cual vamos a hablar ahora. Y después vamos a venir al hoy. Dice así, Éxodo 24. Dice, también le dijo el Señor a Moisés, sube al monte a verme, junto con Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Ellos podrán arrodillarse a cierta distancia, pero solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. El resto del pueblo no deberá acercarse ni subir contigo. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor. Y ellos respondieron a una voz, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte, y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. Luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de comunión. La mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo, y ellos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo, esta es la sangre del pacto que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron
y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro, tan claro como el cielo mismo. Y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios, siguieron con vida. Pues Dios no alzó su mano contra ellos. El Señor le dijo a Moisés: sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Moisés subió al monte acompañado por su asistente Josué. Pero a los ancianos les dijo: esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedaron aquí con ustedes. Si alguno tiene un problema, que acuda a ellos. En cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte. La gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte. Al séptimo día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés a los ojos de los israelitas. La gloria del Señor en la cumbre del monte parecía fuego consumidor. Moisés se internó en la nube y subió al monte. Y allí permaneció 40 días y 40 noches. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra tuya. Gracias por el privilegio de poder tenerla, de poder leerla, de poder escudriñarla. Y ahora te pedimos, te rogamos, te suplicamos, Señor, que tú abras nuestra mente y nuestro entendimiento para que nosotros podamos aprender lo que tú quieres, Señor, escuchar lo que tú quieras, ver lo que tú quieras, aprender lo que tú quieras, Señor, para que seamos mejores, para servirte mejor, Padre, y vivir como tú quieres que nosotros vivamos. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Mire, otra palabra para promesa, de vez en cuando se puede usar pacto. Pacto es otra palabra que también se puede usar. Hay muchas promesas. Yo le dije que desde el huerto del Edén viene Dios haciendo promesas. La promesa a Adán fue la provisión a través de la creación. Eso fue una promesa. La promesa a Noé, se le hizo una promesa. Nunca más destruir la tierra por inundación de agua. Eso fue una promesa que le hizo. La promesa a Abraham, a quien llamó el Señor, que su nombre sería grande y él sería el padre de muchas naciones. Eso es otra promesa. Y la promesa que le hace a Moisés es: tú y este pueblo me serán un especial tesoro. Aleluya. Ahora, esta promesa era una promesa condicional. Usted sabe, porque la moneda siempre tiene dos caras. En Éxodo 19, 4 al 6, lo leímos nosotros hace algunos domingos, cuando predicábamos acerca de ese pasaje en específico. Dice: ustedes son testigos de lo que hice con Egipto
y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila, cuando los sacó de Egipto. Ahora, si ustedes me son del todo obedientes, le dice el Señor, y cumplen mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro. La Nueva Versión Internacional dice mi propiedad exclusiva. La Reina Valera dice mi especial tesoro. Y dice, aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícale todo esto a los israelitas. Ahora, había ciertos requisitos del pacto adjunto a estas promesas. Y vamos a ver algunos detalles de eso. 10 mandamientos y una descripción de cómo aplicar esos mandamientos en la comunidad. Ahí están. Las personas tuvieron que recibir y confirmar esos requisitos. 70 ancianos y 3 líderes fueron enviados a la montaña, pero debían mantenerse a una distancia. Había cosas que ellos también tenían que hacer, y solo Moisés podía acercarse al Señor. La confirmación de este pacto es un escenario muy impresionante. Yo no sé si usted se lo puede pintar, ese escenario y lo que está sucediendo ahí, y el monte, y la nube, y el fuego, y todo eso, pero es sumamente impresionante todo eso. Mire, eso fue un momento único de culto. Un culto, lo que sucedió allí fue un culto, pero fue un culto con unos pasos muy específicos que Dios demandaba. Número 1, se hicieron compromisos verbales. El Señor primero había comprometido verbalmente los 10 mandamientos de Él. Así que en el negocio de la salvación y eso, Dios siempre es primero. Dios siempre da el primer paso. A veces nosotros estamos esperando en el Señor y ya el Señor dio el paso. Diez mandamientos, y dice la Sagrada Escritura que junto con eso, una instrucción de cómo aplicar esas leyes, la cual Moisés comunicó verbalmente. Moisés se lo dijo a ellos. Y también hubieron varias respuestas verbales del pueblo, que las leímos. En el 19:8 dice, vamos a hacer todo lo que el Señor ha dicho. El pueblo confesaba. En el 24:3 dice, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. En el 24:7 dice, haremos todo lo que el Señor ha dicho y obedeceremos. Todas esas cosas son necesarias que existan en el pacto, porque hay dos partes. En ese pacto, un pacto consta de dos partes. Y en este pacto hubieron palabras verbales y hubieron también palabras escritas. Porque el 4 dice, entonces Moisés escribió todo lo que Jehová había dicho. Y ese fue el libro del pacto. La palabra de Dios, que es igual a ¿qué? A los pensamientos de Dios, a los caminos de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que basar nuestra vida en la palabra, para poder conocer a Dios, para saber la forma en que Dios piensa, para conocer el carácter y la personalidad de Dios, para que después, cuando nos enfrentemos a situaciones en la vida, que aunque de vez en cuando, tú sabes, se nos tranca el bolo, como dicen en mi barrio, pero hay muchas otras ocasiones en que si nosotros tenemos una vida basada en la palabra, enfrentamos una situación y ya sabemos
lo que haría el Señor en ese caso, porque lo conocemos, porque hemos estudiado la palabra, porque sabemos cuál es su carácter, cuáles son sus principios. Así que hubo palabra verbal, hubo palabra escrita, un altar hubo también, se preparó un altar. Mire, un altar para el sacrificio. Un altar es un lugar donde siempre hay algo que muere en un altar. Habían 12 pilares representados, representando las 12 tribus. Así que había palabra verbal, había palabra escrita, había un altar preparado. El pacto fue negociado por el sacrificio de toros jóvenes, que se llaman, en el barrio mío le dicen novillos a eso. Ahí también la nueva versión de la nación le dicen novillos. Yo no sé cómo le llaman a los toros jovencitos en su país, pero en el mío le dicen novillos. Novillo. Hubo un sacrificio de novillos aquí también. Está el detalle de que la mitad de la sangre que se recogió de los novillos, la mitad de esa sangre fue rociada sobre el altar. Y la otra mitad, Moisés la puso en unos tazones. Tiene que haber sido mucha sangre, porque un toro bota sangre, de verdad. Otra cosa también que hubo fue que la palabra fue leída en voz alta. El libro de la alianza, el libro del pacto, fue leído en voz alta a las personas. Y hubo un segundo compromiso verbal. Ellos respondieron a una voz: haremos todo lo que Jehová ha dicho y obedeceremos. El pacto fue sellado, ¿sabe con qué? Con sangre. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo. Y él dijo, oiga esto, y mira a ver si usted puede relacionar esto con otra cosa. Mira lo que dijo Moisés. Esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Yo no sé si eso se le parece a algo, pero ahorita vamos a llegar a ese algo. Este es el único lugar en la Biblia donde usted va a encontrar que sangre de sacrificio es rociada sobre el pueblo. Rociada, sangre. Y es por lo que representaba esto. Los líderes y los ancianos vieron a Dios, porque dice, vieron al Dios de Israel. Y bajo los pies de él vieron como un pavimento hecho de zafiro. Zafiro es una de las piedras preciosas, es un material hermosísimo, que era tan claro como el mismo cielo. Entonces, yo no sé qué dice la versión suya, porque hay algunas versiones que dicen que ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Y eso lo que quiere decir es que vieron a Dios y no se murieron. Eso lo que quiere decir es, cuando dice y comieron y bebieron, quiere decir no se desintegraron ahí. Y después dice, porque Dios no levantó su mano contra ella. Porque déjeme decirle que siempre que un ser humano en la Biblia ha tenido una experiencia de visión y ve a Dios,
tiene Dios que intervenir de alguna manera para que esa persona no se muera. El mismo Moisés le dice a Dios que lo deje ver en el monte, una experiencia. Y Dios le dijo, pues mira, yo nada más que voy a dejar que tú veas un pedacito de mis espaldas, nada más. Así que yo te voy a meter en esta hendidura, en esta piedra, yo voy a tapar con mis manos. Y van a quedar oscuros, no te asustes, van a quedar oscuros. Y yo voy a pasar por al frente. Y cuando ya yo haya pasado, que ya yo me esté en la esquina doblando, yo voy a sacar mi mano. Y tú te asomas enseguida. Parece una película, ¿verdad? Pero está en la Biblia, usted puede buscarlo. Y tú te asomas y vas a lograr ver un pedacito de mis espaldas. Oiga, esa experiencia termina Moisés bajando del monte y el pueblo gritándole a Moisés que por favor se cubriese el rostro, porque la iluminación que tenía, ellos no podían pegar con la iluminación, los cegaba a ellos. Le gritaban, cúbrete el rostro, por favor. Eso que lo que le dio fue un pedacito de pan. ¿Tú te imaginas? Daniel tuvo otra experiencia y cayó al piso y tuvo Dios que levantarlo. Saulo de Tarso iba camino a Damasco y dice que era mediodía y vio una luz. Ahora imagínate tú, al mediodía, cuando el sol no está alumbrando, él ve una luz. ¿Qué clase de luz es esa? Porque si tú me dices ya estaba de noche y vi una luz, pues ok, hasta de noche hasta una vela. Pero cuando el sol está alumbrando con todo su furor, tú vienes y tú me dices que tú vas por el camino y ves una luz. Y usted sabe, cayó y no tuvo que también interceder. Juan, en la isla de Patmos, dice que oyó una voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega. Y dice que se viró a ver quién hablaba, y cuando vio a quien vio, dice: caí como muerto. Y tuvo Dios que vete, no te vas a morir. Isaías dice que tuvo una revelación y dice: el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono y sus faldas llenaban el templo, y vio ángeles, vio querubines, vio serafines, y en una parece que como que se dio cuenta de lo que estaba viendo, porque él mismo dice, narrando, dice: ay de mí, dice, me voy a morir. En cualquier momento yo caigo desplomado, porque no es posible ver lo que yo estoy viendo y seguir viviendo. Así que él sintió esa experiencia de muerte y tuvo Dios que interceder. Envió un ángel que pasara un carbón encendido y le dijo: tranquilo, no te vas a morir, con todo y que viste lo que viste. Así que estos líderes vieron a Dios y siguieron viviendo. Eso ocurrió en ese pacto, en ese culto, en ese momento en que Dios está haciendo esa promesa. Los mandamientos del pacto fueron grabados en piedra. Ven a mí a la montaña y quédate aquí, yo te voy a dar las tablas de piedra con la ley.
y los mandamientos. Así que estaban grabadas. La gloria de Jehová reposó sobre el monte. Si usted se imagina una cosa, tú ver un monte y de pronto ver la nube de Dios descender en ese monte. Dice que era como fuego consumidor. Oiga, y se posó esa nube ahí y estuvo 6 días ahí. Y Moisés, me imagino que decía, pero ¿y cómo yo subo para allá? Si con esa nube, ¿cómo yo voy a poder subir con esa nube espesa que cubre todo ese mundo? 6 días esperó. 6 días. Y al 7º día escuchó la voz de Dios diciéndole: Moisés, ahora métete en la nube y sube acá. Moisés tiene que haber sido bien bravo, ¿sabes? Ahora, estamos hablando del primer pacto. Estamos hablando del antiguo pacto. Este primer pacto, y quiero tener mucho cuidado con lo que voy a decir ahora porque no quiero que se malinterprete. Puedo decir que era imperfecto, pero no puedo decir que era imperfecto. Porque el Salmo 19 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Pero había el problema de que ese pacto dependía de personas que eran imperfectas, que no podían cumplir eso, y Dios lo sabía. Oye esto, Deuteronomio 27:26 dice: maldito sea quien no practique fielmente. Ahí es que lo daña. Bueno, no lo daña, se nos pone, ahí es que nos dañamos nosotros. El que practique fielmente las palabras de esta ley. Oye lo que dice Romano: por cuanto todos pecaron y están destituidos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Oye lo que dice Romano: la paga del pecado es muerte. Romper la ley de Dios es un pecado, y la paga del pecado es muerte. Así que la cosa estaba difícil, estaba bien dura la cosa para los seres humanos, porque nosotros tenemos un problema de naturaleza, pero Dios lo sabe. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Si Dios sabe que no la podían cumplir, ¿para qué se la da? Oye lo que dice Gálatas. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta la simiente, a quien fue hecha la promesa que había llegado. La ley entró en vigor mediante ángeles por un mediador. Escuche esto. La promesa que Dios estaba introduciendo allí era más grande que aquel monte y que aquel sitio y que aquella patria y que aquella nación. Era una promesa que trascendía. Era una promesa que no era limitada por la imperfección de aquella gente y las limitaciones de aquella gente. No podemos olvidar que la promesa empieza en Génesis 3:15. Empieza la promesa. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya. Esta te herirá la cabeza
y tú le herirás en el calcañar. Una herida en la cabeza es herida de muerte, herida de calcañar no mata a nadie. La promesa siempre había sido acerca de Jesús y de un nuevo pacto. Aunque allí no aparece el nombre de Jesús, ni aparece el nuevo pacto, eso se trata de un nuevo pacto y eso se trata de Jesucristo. Escucha lo que dice Jeremías. Jeremías dice en el capítulo 31 al 34, óyete esto: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos quebrantaron eso, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Usted sabe de lo que está hablando Jeremías ahí? De un nuevo pacto. No de esa promesa que leímos en Éxodo, porque esa nos conduce a la otra. Esa es el puente a la otra. El primer pacto es lo que hace este pacto un nuevo pacto. Este es el nuevo pacto. Escuche entonces ahora los detalles del nuevo pacto. La ley va a ser puesta en nuestras mentes y en nuestro corazón. Todo el mundo va a conocerle. Y Él nos va a perdonar la iniquidad y no se va a acordar más de nuestro pecado. En el nuevo pacto, nosotros somos redimidos. En el primer pacto, no somos redimidos. Somos encarcelados en una ley, en un sistema de ley que nosotros mismos, nadie, ningún ser humano puede cumplir con la ley. Ninguno. Pero en el nuevo pacto somos redimidos. Gálatas 3 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él nos redimió para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? ¿Acaso fue un intento fallido y frustrado? Una vez, cuando yo trabajaba secularmente, yo trabajaba en una compañía de construcción y yo le hablaba a todo el mundo del Señor, tú sabes, y de vez en cuando me encontraba un par de testarudos que no querían, no creían ni querían creer, tú sabes. Y una vez uno me hizo reír. No me reí por fuera, pero me reí por dentro, porque me dice: esa es cuestión de Dios y esa es la Biblia. Me dice él: mira si ese Dios que ustedes predican no es tan inteligente de nada, que hay dos testamentos, uno viejo y uno nuevo. Si hubiese sido tan inteligente, no necesitaba uno nuevo, porque el viejo hubiese funcionado.
la primera promesa y la ley, ¿acaso fue un intento frustrado de Dios? Oye lo que dice Gálatas. Así que la ley, esa ley, vino a ser nuestra guía, encargada de conducirnos a Cristo. La ley fue nuestro guía hasta que vino Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Pero ahora ha llegado la fe y ya no estamos sujetos a la guía que es la ley. Ahora no es por la ley, ahora es por la fe. Esto lo estamos estudiando los jueves, amado. Estamos en el libro de Romanos. Estamos viendo cómo antes era por la ley y por las obras en la ley, pero ahora es por fe, por la gracia de Dios. Y no quiere decir que vamos a eliminar la ley ni la vamos a botar en el corazón, porque la ley es el corazón de Dios, la mente de Dios, los pensamientos, la opinión de Dios, el carácter de Dios se encuentra en la ley. No vamos a deshacernos de la ley. Lo que vamos es a creer que Él nos va a capacitar, porque ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros. ¿Y cómo confirmamos ese nuevo pacto? Porque ya vimos cómo el primer pacto y las promesas el pueblo tuvo que confirmar. ¿Y cómo nosotros lo hacemos? ¿Cómo nosotros confirmamos eso? Pues mira, existe un compromiso verbal igual que en el primero. Mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, dice Juan en su evangelio, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Es un nuevo nacimiento. Es que el que acepta a Cristo, ocurre un nuevo nacer. Es una nueva naturaleza ahora en la que nosotros estamos. Y tiene que haber una respuesta verbal también. Nosotros tenemos que verbalizar esto, porque dice Romanos que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que confesarlo. Esto hay que confesarlo. Tú sabes, esa cuestión de ser un cristiano encubierto, eso no existe. Eso no existe, ser un cristiano encubierto. Mateo dice, Cristo en el Evangelio de Mateo dice: el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que hay un compromiso verbal. ¿Sabe lo que hay también en el nuevo pacto? Hay un registro escrito también. ¿Se acuerdan que Moisés hizo un registro de lo que Dios había dicho y le entregaron con mandamiento y todo eso? Aquí también hay. Aunque no estamos sujetos a la ley, ahora es por fe. Oye esto. Mira lo que dice Romanos. Dice: así que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra. Hay un registro y nosotros dependemos totalmente de eso, de ese registro. ¿Sabe también qué hay en ese segundo pacto? En ese nuevo pacto. Hay un altar de sacrificio también. Hay un altar. ¿Se acuerda que hubo un altar allá que sacrificaron novillos y la sangre se dividió y parte en el altar y la otra parte se roció? Aquí también hay un sacrificio. Hay un altar. Mira lo que dice Hebreo. Dice: así como el hombre está destinado a morir una vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, sino para traer salvación a los que le esperan. Aleluya.
Así que hubo sacrificio también. Hubo negociación de pacto, también como lo hubo allá. Dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Eso fue una transacción que hubo ahí, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Dios los pasó por alto. Mira qué cosa. Él sabía que nadie iba a poder observar su ley. Él sabía eso. Y Él decidió pasarlos por alto. Porque Él sabía, ya Él sabía que iba a haber un precio que se iba a pagar. Hubo también aplicación de sangre. ¿Se acuerdan que hubo aplicación de sangre allá? Que se roció. Lucas 22:20 dice, de la misma manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, en esto fue lo que estaba pensando ahorita, que yo hice la pregunta. Tomó la copa diciendo, Cristo tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, aleluya, que es derramada por vosotros. Eso es Lucas. En Mateo dice, esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Y en Hebreo, hablando acerca de la sangre del cordero, comparándola con la sangre de los toros y de los novillos que se hicieron allá, dice, cuanto más entonces la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte, para que podamos servir al Dios vivo. Nosotros tenemos que aplicar la sangre del Cordero a nuestra vida. Es como único. Y sabe también que había un libro del pacto. Pues aquí hay otro libro. ¿Sabe cómo se llama este otro libro? Ya estoy terminando con este. Este es el último libro. El libro de la vida. Hay un libro que se llama el libro de la vida. Una vez vinieron los discípulos bien contentos donde Jesús diciendo, muchachos, tú no sabes, los demonios se nos sujetan y los espíritus y reprendemos y muchachos, esto es terrible, este poder. Y Cristo le dijo, sí, eso es bien bueno, ¿verdad que sí? Sí, pero no es por eso que se tienen que alegrar. Alégrense más bien, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Jesús en Apocalipsis dice, el que salga vencedor se vestirá de blanco, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Y también en Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Hay personas, ahorita yo estaba hablando de que si yo no digo nada cuando la gente, cuando alguien se muere, que uno sabe que no, pero hay gente que piensa que todo el mundo va a ser salvo. Y eso no es una enseñanza bíblica, eso no es una doctrina bíblica. Lo que la Biblia enseña es que hay un cielo y hay un infierno, y que hay una promesa y un nuevo pacto y un sacrificio, y que hay un libro de la vida, y que el que no esté escrito, el nombre que no esté escrito en el libro de la vida, va a ser arrojado al lago de fuego. Y la Biblia no adorna eso para nada. Lo dice en blanco y en negro. Y quiere que se predique en blanco y en negro. Porque solo Dios sabe de lo que vino a librarnos a nosotros.
Porque el infierno lo hizo Él. Dios hizo el infierno, ¿sabe? No fue que Satanás construyó su propia casa. El dueño del infierno es Dios. Él es el dueño de todas las cosas. El que lo diseñó fue Dios. Y lo diseñó para lo que lo diseñó. ¿Sabe? Y funciona tremendamente. Él sabe de lo que quiere librarnos a nosotros. Y por eso estuvo dispuesto a pagar el precio que Él pagó. Porque Él quiere que tu nombre y mi nombre, cuando se abra el libro de la vida, tu nombre y mi nombre estén en ese libro. Aleluya. ¿Y tú? ¿Tú has confirmado el nuevo pacto? El nuevo pacto de Dios por la fe en Cristo Jesús, ¿tú lo has confirmado? ¿Tú has respondido? ¿Tú has confesado? ¿Has hecho una confesión verbalmente? ¿Has confesado con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos? ¿Tú has hecho eso? Porque eso es necesario hacerlo. Eso hay que hacerlo. Y la sangre la ha aplicado. Ha aplicado la sangre de Jesús por la fe. Eso se hace por la fe, creyendo en ese sacrificio, creyendo que ese sacrificio es verdadero y que es el único que nos limpia nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte y nos ayudan a poder vivir y servir a Dios. Aleluya. Cuando se abra ese libro, tu nombre va a ser hallado. ¿Estás seguro que está? ¿Tú no tienes duda de que está ahí? Que Dios pagó el precio para que esté ahí. Y Él quiere que esté ahí tu nombre. Él lo desea, Él lo anhela más que cualquier otra cosa. Él prefiere morirse antes de que tu nombre no esté ahí. Y fue precisamente lo que hizo. Murió. Ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Y le damos gracias a Dios porque Él es el Dios de la promesa y del pacto, de la libertad, de la gracia, el que nos rescata y nos saca para ser libres en Él, para servirle, no para hacer lo que nos da la gana. No, yo creo en Dios, sí, yo creo en ese en la cruz, ¿tacho? Sí, yo. Ajá. ¿Y cómo vive? Y tus prioridades, y las cosas que haces, tu vida se refleja. El Señor nos ayude a que cuando Él venga seamos hallados fieles. Póngase de pie conmigo en esta hora. Aleluya. Padre, yo te doy gracias por esta mañana, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra, gracias por habernos permitido llegar hasta aquí. Gracias por haber servido la mesa. Pero más que cualquier otra cosa, gracias por acordarnos siempre cuánto tú nos amas
y lo que tú has hecho por nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a honrarte, a honrar ese sacrificio y a caminar en Él y por Él, a buscar tu reino y su justicia primeramente, sabiendo y entendiendo que las demás cosas son las demás cosas y que tú has prometido que todo lo demás tú lo vas a añadir. Que no descuidemos, Señor, las cosas que tenemos que hacer, porque tú para nosotros eres primero, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Amén. Y amén. Gloria al nombre de Jesús. Le damos gracias.